El Señor les bendiga. Les saluda a su hermana en Cristo, Nilsa Evelyn Ruiz de Pérez, del Ministerio Católico La Misericordia de Yahvé. El Señor hoy nos permite meditar sobre lo importante que es no darle cabida al miedo en nuestras vidas. Y hoy vamos a meditar miedo versus la fe, promesas versus el miedo y oración versus el miedo. Cuando hablamos del miedo, hablamos de una sensación que están experimentando muchas personas provocadas por la presencia, en este caso, de esta peste destructora del peligro en el que nosotros estamos ahorita experimentando, rodeados. Y estamos en un momento en el que si nosotros prendemos la televisión o el radio y oímos noticias, por supuesto que nos vamos a llenar de miedo, pero en el miedo hay ciertos grados también, que hay un miedo que es admitible, que es ese miedo que te permite estar en precaución, pero que no llegas a exagerar, a un miedo que te hace quitar la paz, un miedo que ya no crees en las promesas de Dios, sino que crees más en que todo no se va a arreglar y en que te va a pasar lo peor en tu vida. El miedo también puede ser no solo real, sino que también imaginario. Puedes imaginarte que te va a pasar lo peor de lo peor en tu vida. Y entonces, cuando una persona experimenta el miedo, se pone ella misma un límite. ¿Y cómo es que el miedo llega a nuestras vidas? El miedo llega cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo. En uno de los mensajes de la Virgen de Medjugorje, ella decía: en estos tiempos de pandemia, no escuchen la voz del enemigo, escuchen la voz de mi Hijo. Y siempre que nosotros escuchamos la voz de Dios, la voz de Dios Hijo, en este caso, como lo decía nuestra Santa Madre, vamos a escuchar voces de esperanza, voces de promesa, que Él está con nosotros, que no nos dejará y no nos desampara. Pero en estos tiempos hay muchas personas que están pasando por un miedo muy fuerte. Entonces el enemigo se está saliendo con su gusto de tenernos esclavos, de tenernos llenos de miedo, que hay muchas personas que no duermen, que pasan llorando, porque el enemigo les ha hablado tan fuerte y esas personas le han creído todo lo que les ha dicho. Pero la palabra de Dios es bien clara y el Señor nos dice en Romanos que no nos ha dado un espíritu de esclavitud al miedo, sino que Él nos ha dado un espíritu de libertad que nos adopta como hijos de Él y que nos permite clamar: Abba, Padre, como decía Jesús, papito. En Romanos 8:15 tú puedes buscar en tu Biblia y el Señor hoy te motiva a que tú renuncies a ese miedo. Porque como dijimos, el miedo es un límite que te priva de disfrutar de la vida y de las promesas de Dios. Y tú me vas a decir: hermana, pero es que estamos viviendo en una época muy difícil y tenemos miedo de que el virus llegue a nuestra familia, a nuestras vidas. Por supuesto, como te decía, hay grados en donde tú puedes experimentar miedo o temor, pero el temor también te lleva a que tomes tus medidas, pero que en oración tú confíes en el Señor. Entonces es donde viene el título de la prédica, que es el temor, el miedo versus la fe. Y nosotros tenemos que confiar en lo que Dios nos habla y en lo que Dios nos dice. Si tú eres de las personas que escuchó la voz del enemigo y está viviendo en un momento muy difícil de su vida por el miedo, porque ya el enemigo logró su objetivo, que era meterte en temor, porque el problema del miedo es que te quita la paz. Y la paz es algo fundamental para poder nosotros disfrutar de la vida, disfrutar de todas esas promesas y regalos que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y el Señor nos habla claro en Romanos 8:15 y nos dice: ustedes nos recibieron
un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Entonces, nosotros no debemos de ser esclavos del miedo. Y quizá algunos se está preguntando, hermana, pero yo ya estoy con miedo y no puedo salir. Es como cuando tú abres una puerta espiritual, cuando el miedo está bien enraizado en tu corazón, y en esa puerta entonces empiezan a salir cosas más profundas y oscuras. Y si tú no luchas en oración para que ese miedo se vaya, eso avanza y se hace como cuando uno empieza a abrir un hoyo en la tierra y empiezas a sacar tierra y a sacar tierra, y eso se va profundizando. Entonces el Señor hoy te invita a que tú renuncies al miedo. ¿Cómo? Con tus palabras, por medio de las promesas de Dios. Por eso es importante que nosotros entremos al otro paso, que son promesas versus miedo. Si el Señor nos dice en su palabra que nos ha dado un espíritu de valentía, nosotros tenemos que creerle a Él y tenemos que renunciar al miedo. ¿Y cómo? En oración y con tus palabras. Y en el Salmo 34 dice: busqué al Señor y Él me respondió y me liberó de todos mis temores. Entonces, ¿qué necesitas para salir ahí? De ese miedo y de esas mentiras que el enemigo, y lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y nos cubrimos con su preciosa sangre. Que busques a Dios en oración, que cada vez que ese pensamiento malo llegue a tu mente, tú lo reprendas y que no lo recibas, sino que desde el momento en que tú detectes que el enemigo te está mandando el mensaje de temor, tú empieces a clamar y con tus labios a decir: Señor, tú estás conmigo, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza. Y en Romanos 8:15 dice que tú me diste un espíritu nuevo, un espíritu libre, un espíritu fuerte. Y yo no soy esclava del miedo. Y tú me has dado un espíritu donde me adoptaste como hijo y como hija tuya. Y por eso yo te digo, Padre, solicitar la presencia de Dios Padre en todo momento, la presencia de Dios Hijo en todo momento y la presencia del Espíritu Santo en todo momento. Y también la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Y en la palabra de Dios encontramos muchos textos desde el Antiguo Testamento donde el Señor nos incitaba a que nosotros fuéramos fuertes y valerosos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. En Deuteronomio 31:6 dice: sed fuertes y valerosos, no temáis ni os asustéis ante ellos, porque Yahvé tu Dios, el que marcha contigo, no te dejaré ni te desampararé. El problema es que no escuchamos la voz de Dios, que no creemos en las promesas de Dios, sino que le creemos al enemigo, le creemos que no vamos a salir de la situación en que estamos, de la enfermedad en que estamos y de todo aquello que quizá en las noticias te lo han dicho. Por eso yo les he dicho, es bueno estar informados, pero quizá una vez a la semana. Pero de ahí que tus pensamientos, tu mente y tu corazón estén en la palabra de Dios. Que tú estés empapado y empapada de la palabra de Dios. Memoriza textos en estos días. Que tu mente y tu corazón y todo tu ser estén llenos de la palabra de Dios. Y mucha oración. Ora mucho, dobla rodillas. Hermana, yo no puedo doblar mis rodillas porque tengo artritis. Pues sentadita donde tú puedas, en tu cama o caminando. Pero el Señor va a ver tu corazón. Y tú renuncia al miedo y dile: ya basta. Este miedo no me va a gobernar, porque quien me gobierna a mí es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo tengo un ángel de la guarda que vela por mí. Puedo solicitar la ayuda con el permiso de Dios y decirle: Dios mío, mándame a San Miguel Arcángel. Estoy siendo atacada, ya estoy viendo cosas feas, porque el miedo así es. Si tú le das cabida al miedo en tu vida, todos los días el enemigo va a trabajar para hundirte, para seducirte, y te va a dar mucha intranquilidad. Te va a dar mucha zozobra, no vas a ser feliz. Pero si tú te agarras de las promesas de nuestro Señor,
Él es fiel y es misericordioso para librarnos de todo mal. Basta con que tú creas, basta con que tú de verdad le digas, si tú lo has hecho con otras personas, lo puedes hacer conmigo. El Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo ante ti mi confianza. ¿Es normal sentir miedo? Sí, porque eres ser humano. Pero tiene que haber un límite. Cuando tú veas que ese límite va sobrepasando lo normal, decirle, Señor, aquí no, aquí está el enemigo que me quiere esclavizar en el miedo y yo no puedo ser esclava del miedo. Yo tengo que agarrarme de tus promesas que son lindas. Y tú has demostrado que tú estás conmigo, no me has dejado ni un momento en esto que estamos pasando de la pandemia, Señor. Señor, es cierto que ahí anda el virus rondando, pero tú nos pides que nos cuidemos, que nos refugiemos en nuestro hogar. Y aquí estamos, Señor, tomando todas las medidas, porque también tú quieres que seamos cuidadosos, que nos lavemos las manos, que desinfectemos todo lo que entra a la casa, que bendigamos las cosas que entran a nuestro hogar, nuestra comida. Y que cuando salgamos, regresemos, nos bañemos, desinfectemos el dinero, tomar las medidas. Eso no es temor, eso es precaución. Y al Señor le agrada que nosotros seamos obedientes y humildes. El Señor quiere que nosotros seamos sumisos, pero que no entremos en pánico, porque el pánico, el miedo, ese miedo fuerte no es de Dios. Y para las personas que ya están hundidas en el miedo, ¿qué les queda? Orar. Yo les aconsejo que recen la coronilla todos los días a las 3 de la tarde. Y que antes de la coronilla le digan a Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos libres del miedo, del temor, de todo esto que estamos pasando, Señor. Reza el rosario y mejor si lo haces en familia. Pídele a la Virgen María que interceda por ti. El Señor es fiel y misericordioso. Y dile, Señor, enséñame de esto. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Que estoy pasando por un proceso doloroso. Hay muchas personas que están en duelo. Oremos por esas personas. Pero no nos podemos dar el lujo de caer en el miedo, porque si caemos en el miedo, todos nos vamos a hundir. Y ese es el propósito del enemigo para este tiempo. Tenerte sumergido en el miedo. Que no escuches esas promesas tan bellas que el Señor nos está dando. El Señor nos dice que Él puede librarnos. Y en el Salmo 34:4 te dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Hay una respuesta para lo que tú pases en la palabra de Dios. Basta con que tú hagas tuyas esas promesas y las repitas a diario. Que cada vez que venga el miedo a tu mente, tú sustituyas ese miedo con la palabra de Dios. Recuerda que en la mente no pueden haber dos cosas juntas. O hay miedo o hay fe. O hay promesas o hay miedo. Entonces, por eso titulé esta prédica, Miedo versus la fe. ¿Qué es lo que va a ganar en tu vida? ¿Las promesas de Dios o el miedo? ¿La fe o el miedo? ¿Y qué te va a librar de todo esto? Orar mucho y creer en esas promesas. La fe es fundamental para que nosotros salgamos adelante de todo en la vida. No solo con esta pandemia, sino que en todo. Ganar esa batalla espiritual que a todos los días nosotros somos sometidos. Todos los días somos tentados. Todos los días estamos en prueba. El Señor nos ha dado las armas. No nos ha mandado a este mundo sin las armas. Ahí están en la palabra de Dios. Esas promesas, si tú las haces tuyas en tu vida va a cambiar por completo. Pero haz tuya la promesa del Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y el Señor nos dice nuevamente en Filipenses 4, del 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, dice, rueguen sus peticiones a Dios y denle gracias, dice la palabra del Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Apunta, siempre les digo, es enriquecedor
y es de crecimiento espiritual y es sanador que tú tengas la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. ¿Y cómo se queda? Repitiendo, escribiendo. Haz tuya la palabra de Dios. Y cada vez que estés con ese miedo y ese temor, tú dile al Señor, yo te busco, tú me respondes, tú me liberas de todos mis temores. Y el Señor te dará una nueva oportunidad para que tú salgas adelante de todo temor. Y le podrás decir a Dios entonces, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, como dice el Salmo 53:3. Y el Salmo 118 del 6 al 7 también te dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Entonces, el Señor tiene promesas de bien para tu vida. Dios tiene promesas de bien para tu vida. Y Él es grande, generoso en misericordia. Caíste en el miedo, dile, Señor, perdóname porque escuché la voz del enemigo antes que la tuya. Pero hoy quiero retroceder porque tú eres un Dios de oportunidades. Y hoy me estás dando la oportunidad de que yo regrese a tu redil con fe, agarrado o agarrada de tus promesas, con mucha esperanza, porque tú eres un Dios de amor y aquí estoy agarrado de ti. Así es que te invito a que oremos un momentito y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, este día estamos delante de tu presencia dándote gracias porque tú eres un Dios de amor y un Dios de oportunidades. Te fallamos, Dios mío. Te fallamos porque muchas veces escuchamos más esa voz del miedo que viene del enemigo, que viene del mal, y no esa voz tuya que nos está hablando pacientemente y con gran amor, diciéndonos que eres nuestra fortaleza, invitándonos a estar todos los días contigo y diciéndonos que tú nos has dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía, para poder estar en libertad. Tú nos has dado un espíritu libre, un espíritu lleno de paz y de amor. No permitas, Señor, que escuchemos la voz del enemigo, donde nos dice todo va a estar mal, te va a pasar lo peor a ti, a tus hijos, y entonces vienen los temores imaginarios también a nuestras vidas. Pero depende de nosotros a quién queremos oír, como la invitación que está haciendo tu Santa Madre, en que solo te oigamos a ti. No permitas que escuchemos la voz del enemigo donde nos dice que no vamos a tener para comer porque nuestra economía está mal. Señor, tú velas por tus hijos. Tú velas, Señor, por nuestras necesidades y aquí estamos agarrados de ti. Señor Jesús, cúbrenos con tu preciosa sangre. Pon ángeles y arcángeles acampando alrededor de nosotros. Líbranos, Señor, de todo miedo. Líbranos de la pandemia, estamos agarrados de ti, confiando en tu palabra y en tu amor. Bendecimos la vida de nuestros hijos, de nuestros esposos que salen a trabajar. Saben que tienen que tomar las medidas necesarias, lavarse constantemente las manos, no tocarse la cara. Y en oración, Señor, porque el que nos libra eres tú. El que nos está sosteniendo eres tú. El que nos da todo para seguir adelante eres tú. Y en ti estamos confiando, Señor, agarrados de tu mano, de tu paz y de tu amor. Todo esto lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga y por favor suscríbanse y compartan estos videos y también activen la campanita para que les lleguen los mensajes. Que el Señor les bendiga.